Amén. ¿Cuán cierto es eso? Él ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno y ha sido fiel. ¿Cuántos pueden decir lo mismo esta mañana? Él ha sido bueno y Él ha sido fiel. ¿Cuántas cosas buenas ha hecho Dios? Por su bondad estamos aquí. Si usted estaba aquí el domingo pasado, despedimos el año el 31 de diciembre, hablando de qué podemos hacer en el 2024, qué hacer con nuestras vidas, cómo disponer, cómo distribuir nuestro corazón para el año 2024. Hay tantas cosas a las que nos pudiéramos entregar, a lo que le pudiéramos dar nuestro corazón, nuestras pasiones, nuestros anhelos, nuestros deseos, tantas cosas diferentes. Pero el domingo pasado hablamos de distribuir nuestro corazón de la siguiente manera. Para Dios, un corazón de fuego. Fuego, fuego. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Jesucristo dijo, ese era el mayor mandamiento, que amáramos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Para Dios, ¿qué se merece Dios en el 2024? Un corazón de fuego. Para otros, para nuestros semejantes, ¿qué debemos de tener? ¿Cómo distribuimos nuestro corazón? Pues para otros, un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón compasivo, un corazón generoso, un corazón misericordioso. Esa es la gran lucha. Jesús lo dijo también. El primer y gran mandamiento era amar a Dios. El segundo, dijo, era semejante al primero, amar al prójimo como a uno mismo. Para otros, un corazón de carne. Y hablamos el domingo pasado de que nuestra meta para el 2024 debía ser agregarle valor a la vida de cada persona a quien podamos agregarle valor. Agregarle valor a otros, vivir para otros, para agregarle valor, tratar a otros como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Si queremos que personas le agreguen valor a nuestras vidas, eso mismo debemos hacer nosotros. Y Dios, que ve en secreto, nos va a recompensar en público. Lo que nosotros hagamos, Dios se va a encargar de Él hacerlo para nosotros. Amén. Y por último, ¿qué hago con este ser que es el que yo más quiero? Con este pellejo que tanto quiero proteger y cuidar y tanto quiero agasajar, y tanto quiero amansar. ¿Qué hago conmigo mismo? Para Dios un corazón de fuego, para otros un corazón de carne, y para mí vivir una vida abnegada. ¿Qué dijo el Señor? Que nos negáramos a nosotros mismos, que negáramos nuestros deseos, que negáramos nuestros impulsos, como el Señor hizo. El Señor jamás nos ha pedido algo que Él no haya hecho primero. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo el Señor? En cambio, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y en la condición de siervo, fue siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Negarnos nuestros deseos. Miren que nuestro yo quiere agasajarse y quiere pasarse la mano y quiere darse todos los gustos y todos los placeres. Y muchas veces nosotros vivimos para poder vivir esos pedazos que otras personas dicen que ese pedazo, vivir ese pedazo en nuestra historia, tomar esto y hacerlo parte de nuestra historia nos va a hacer felices. Y mis hermanos, estoy aquí para decirles que quien único nos puede hacer feliz a ti y a mí se llama Jesucristo. Nada más. Que dentro de nosotros hay un vacío
que lo estamos tratando de llenar toda la vida con las cosas que apetecemos, los apetitos nuestros. Y la Biblia dice, no, revístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de su humanidad, de su carne. ¿Qué debo hacer para mí? Un corazón de piedra. Y muchas veces a lo largo de mi vida decirme no, y eso no, y esto tampoco, y eso tampoco, y esto tampoco. Y negarnos. Para Dios un corazón de fuego, para otros un corazón de carne. Para mí, o de ti para ti, un corazón de piedra. Piedra, duro, fuerte para con nosotros mismos, que es con quien más blando queremos ser. Con quien más blando yo quiero ser es con mi yo. Pobrecito yo. Yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Que Dios nos libre de tener esa actitud. Darnos cuenta de que el Señor es quien se lo merece todo. Que Dios nos ayude. Ahora, mi pregunta para ustedes esta mañana es esta. ¿Cómo este plan de Dios de amarlo, de amar a otros, de aprender a cómo negarnos a nosotros mismos, este plan, esta misión, porque no vayas a pensar tú que tú eres una casualidad, que tú eres un error, que tú eres un accidente de tu papá y de tu mamá. No, nosotros estamos aquí por la voluntad de Dios. Él miró el embrión, Él miró ese huevito fecundado en el vientre de tu mamá. Ahí estaba el Señor mirando y luego fueron formadas todas las cosas que son parte de tu vida. Tenemos una misión y muy en particular los cristianos, los que hemos venido a conocer a Jesucristo, tenemos una misión. Mi pregunta para ustedes es, mis hermanos, esto de darle a Dios un corazón de fuego, de darle a otros un corazón de carne, habrá un instrumento, habrá un vehículo, habrá una manera diseñada por Dios para nosotros llevar a cabo lo que tenemos que hacer aquí en esta vida. Mi respuesta es sí. Hay algo diseñado por Dios. Hay un diseño de Dios. Oigan lo que les voy a decir. Hay 3 instituciones diseñadas y creadas por Dios en el mundo para el cuidado de la humanidad. Las primeras 2 las encontramos en el libro de Génesis. La primera, lo primero que Dios diseñó, la primera institución diseñada por Dios se llama la familia. Dios creó a Adán, creó a Eva, los bendijo, les dijo sean fructíferos, multiplíquense, pueblen la tierra, cuiden mi jardín, estoy aquí, yo los voy a bendecir. El hombre va a dejar a su padre y a su madre, se va a unir a su mujer, los dos van a ser una sola carne, van a procrear y la familia, el núcleo familiar, la familia es la institución, es la columna vertebral de la humanidad. Sin familia, la humanidad es un desastre total. La familia. Si usted quiere saber por qué hay tanto ataque del diablo para la familia, es porque el diablo sabe que la familia es la columna vertebral de la sociedad. Dios diseñó la familia. ¿Qué le pasó a la familia? El pecado entró y Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y vinieron las consecuencias. ¿Por qué tenemos familias rotas? Porque el pecado entró y que resquebrajó aquel plan original. Y aquella familia dejó de ser bella y se convirtió en una familia con necesidad de redención. ¿Por qué la familia necesita a Jesucristo? Porque solamente en Jesucristo se puede reconstruir una familia. Solamente Jesucristo puede reconstruir con todas las piezas a una familia resquebrajada y rota. Jesucristo es la solución a los grandes problemas de este mundo. La familia, en primer lugar, ¿por dónde empezar? Ahora,
¿Cuál es la segunda institución diseñada por Dios? Cuando el pecado entró en el mundo, la humanidad, los hombres se descontrolaron, se desarmaron. Tenemos un mundo lleno de personas rotas, rotas moralmente, rotas espiritualmente, rotas emocionalmente. Las personas, el egoísmo, la maldad, el hombre haciéndole daño a su semejante. ¿Y qué dijo Dios? Tengo que diseñar algo para que la humanidad pueda mantener alguna cohesión. ¿Y qué diseñó Dios? El segundo gran diseño de Dios fue el gobierno humano, los gobiernos civiles. ¿Saben por qué existen los gobiernos civiles? La Biblia lo dice, existen para mantener el orden, para castigar a los que quieran hacerle daño a los semejantes y para proteger a los que quieran hacer el bien. El gobierno humano fue instituido en el libro de Génesis. Y si usted va conmigo al Nuevo Testamento y leemos Romanos capítulo 13, ahí el apóstol Pablo le enseña a los cristianos de Roma por qué existían los gobiernos civiles. En particular, los gobiernos civiles que están compuestos por seres humanos también rotos, tienen el potencial, la posibilidad de convertirse en abusivos, en dictatoriales, en represores. Los hombres que tienen el poder también pueden hacerle daño a sus sujetos. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a los cristianos en Roma y les dice: toda autoridad civil ha sido puesta por Dios. La autoridad es diseño de Dios. Cuando usted tenga un chance, léase el capítulo 13 de Romanos para que tenga una tremenda disertación acerca de la cívica y del propósito de los gobiernos civiles. Dice Pablo que la autoridad ha sido puesta por Dios y que las que existen por Dios están ahí. ¿Para qué? Para cuidar al que quiera hacer el bien y para castigar al que quiera hacer el mal. Si no fueran por los gobiernos civiles, el mundo fuera un caos total. Peor que una dictadura. ¿Sabe lo que es? Un descalabro completo donde no hay autoridad ninguna. Y usted sabe que hay lugares en el mundo, como por ejemplo en este momento la nación de Haití, que está en un caos total, donde el gobierno no tiene la capacidad de gobernar. Y lo que está gobernando el país son gangas. ¿Cómo se le llama eso? Anarquía. Peor que una dictadura es anarquía. Con una dictadura usted todavía sobrevive, pero con una anarquía usted jamás está seguro. Porque cualquiera se convierte en su enemigo. Dios estableció el gobierno humano, la familia primero, el gobierno civil segundo. ¿Y cuál es la tercera institución de la que yo quiero hablarles esta mañana? La tercera institución diseñada por el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Yo quiero que usted lo lea para que usted tenga convicción basado en lo que dice la Biblia. Si me ponen allá atrás, por favor, mis hermanos, Mateo capítulo 16, Luis. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Esta conversación la tuvo el Señor Jesús con Pedro. Los versículos anteriores los voy a ubicar para que usted tenga el contexto de la conversación. Jesucristo le pregunta a sus discípulos: díganme una cosa, las personas, la gente que ustedes conocen, ¿quién dicen esa gente que soy yo? Y los discípulos le dijeron: bueno, unos dicen que tú eres un profeta, que has vuelto a la vida, que tú eres un gran maestro. Y Jesús entonces fue más directo al grano y les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro fue el primero que habló, levantó la voz y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el ungido de Dios.
Y el Señor le dijo: bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto que tú has hablado es revelación de Dios dentro de ti. Esto te lo reveló el Señor, que yo soy el Mesías, el ungido, el prometido de Dios. Y entonces continuó su conversación con Pedro, y miren lo que le dijo el Señor a Pedro: ahora, Pedro, yo te quiero añadir lo siguiente. Yo también te digo a ti ahora, el que te dice esto soy yo ahora, que tú eres ¿quién? Tú eres Pedro. La palabra Pedro ahí en el griego es Petro. Petro, como Gustavo Petro. ¿Para qué me lo recuerda, Freddy? Bueno, perdón. Tú eres Petro. Tú eres Petro, pero Petro en el idioma griego quiere decir una piedra pequeña. Una piedra, pero pequeña. Tú eres Petro. Ahora, Petro, déjame decirte algo. Que sobre ¿esta qué? La palabra roca en el griego es Petra. Petra, que significa una roca gigantesca. Por eso la ciudad de la roca al sur de Israel, en Jordania, se llama Petra, porque es una ciudad de moles de granito, y se llama, le pusieron Petra, la ciudad de la roca, porque la palabra Petra significa una roca inmovible, inmensa. Así que tú eres Petro. Y el Señor le dijo: y sobre esta, lo que pasa es que no estamos ahí para ver cuál el Señor se señaló a sí mismo. Sobre esta Petra edificaré. Así que, ¿cuál es el pronombre que le podemos añadir a edificaré? Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Jesucristo diciéndole a Pedro: Pedro, sobre esta Petra, sobre esta roca inmovible, esta roca inmensa, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál es la institución diseñada, creada por Dios? Primero, la familia. Segundo, el gobierno civil. Y tercero, la iglesia del Señor, que la iba a edificar Él. Esta es la primera vez, óigame bien, esta es la primera vez que la palabra iglesia aparece en la Biblia. Si a usted le preguntaren dónde aparece por primera vez la palabra iglesia, primera vez Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta roca, sobre esta Petra, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Quién la va a edificar? Yo, Jesús. Voy a edificar. ¿De quién es la iglesia? Dice que no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. La roca, la Petra, es la iglesia del Señor. ¿Y qué dice el Señor? Sobre esta roca, la roca soy yo. Usted sabe cuántas veces en la Biblia aparece la frase de que Dios es la roca de nuestra salvación, que el Señor es la roca de nuestra salvación, que Jesucristo es la piedra angular del edificio de Dios. El edificio de Dios es un edificio espiritual, y la piedra angular, la piedra principal, el lugar firme donde se construye, la piedra principal del ángulo, es nada menos que Jesucristo. La iglesia de Jesucristo ha sido edificada y sostenida nada menos que por el Señor Jesucristo. Amén. Apláudele al Señor. El Señor dijo: yo voy a edificar mi iglesia. La palabra iglesia aparece por primera vez en Mateo 16, 18, y de ahí continúa apareciendo en todos o en casi todos los libros del Nuevo Testamento.
no había aparecido antes porque antes no había iglesia. La iglesia comienza con la resurrección de Jesucristo y el día de Pentecostés y cómo Dios establece la iglesia del Señor en la tierra. Pero de Mateo capítulo 16 hasta Apocalipsis aparece vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez la palabra iglesia. Es más, nos pasamos aquí, ustedes que han estado aquí con nosotros en los últimos 2 meses, el mes de noviembre y el mes de diciembre, hablando de Apocalipsis 2 y 3, donde el Señor Jesucristo dice que le dice al apóstol Juan: escribe en un libro las cosas que te voy a enseñar y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la de Tiátira, a la de Sardis, a la de Filadelfia y a la de Laodicea. 7 ciudades, 7 iglesias. Escríbele a las iglesias que están en Asia. La iglesia es, la palabra iglesia es la palabra eclesía, que significa una asamblea, un grupo de personas que han sido convocados y sacados de un lugar para formar una congregación. La iglesia es aquellas personas que han recibido a Jesucristo y que el Señor les ha dicho: ahora tú eres mío y tú ven para acá que yo te voy a congregar y tú vas a ser, yo te voy a convocar para que tú seas ahora, tú seas mi pueblo. ¿Cuántas veces hemos cantado aquí esa canción que dice: somos el pueblo de Dios? ¿Cuántos han cantado eso? Somos un pueblo especial. La iglesia es un pueblo especial. ¿Llamados para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes éramos oscuridad. Antes éramos parte de un mundo oscuro, espiritualmente, de una nube que nos cubría, la nube de oscuridad espiritual. Y el Señor nos dijo: cree en mí y ahora tú vas a ser mío y yo voy a ser tuyo. Y el Señor nos saca y nos convierte en una congregación de creyentes. Y somos, hablando en términos universales, somos el cuerpo de Cristo en el mundo entero. ¿Dónde están los miembros del cuerpo de Cristo? Están en todas partes del mundo. Estamos en Miami, en República Dominicana, en Cuba, en la Patagonia, en Arabia Saudí. Allá hay cristianos. En Israel hay iglesias cristianas de judíos que han venido y se han convertido al Señor y ahora son creyentes y seguidores del Mesías. En el mundo entero, en la China comunista, bajo gran opresión, la iglesia clandestina cuenta con millones. Tú y yo vamos a conocer a millones cuando lleguemos a la gloria. Va a haber una cantidad de manitas. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo bueno es que allí vamos a hablar todo un idioma celestial que lo vamos a entender todos. Amén. Wow, qué bueno. En la China está la iglesia clandestina y en Rusia también. En todas partes del mundo durante 2100 años el Señor ha establecido su iglesia. Cuando Jesucristo dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Dame un tiempito que voy a morir y voy a resucitar y voy a formar mi iglesia. Y el mundo entero, pedazos de mi iglesia van a estar en el mundo entero. Y las puertas del infierno no van a poder impedir el ataque. Nosotros, la iglesia, somos, amén, así es, así mismo es, así mismo es. Nótese, en Mateo 16 dice que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. En otras palabras, ¿quién está empujando la puerta?
no es las tinieblas empujándonos a nosotros, es la iglesia a la ofensiva, dándole golpes a los portones, tumbando las tinieblas. Aquí estamos en Miami ganando personas para Cristo, predicando el evangelio. A veces se lo predicamos hoy y en el momento no creen, pero tú y yo no sabemos cuando ese cartucho de dinamita, cuando Dios lo utiliza para reventar y que alguien venga al conocimiento de Jesucristo. La iglesia del Señor está invadiendo el mundo de las tinieblas. Dios nos ha sacado del mundo y ahora somos el pueblo de Dios, separados para Dios. La iglesia son todos los creyentes. ¿De cuántas partes? De toda lengua, tribu, pueblo y nación. Todos los que hemos venido a Cristo estamos en Cristo y somos hermanos en Cristo. Todos, de todos los colores, de todos los sabores, de todas partes, somos el cuerpo de Cristo porque Dios no hace distinción ni acepción de personas. Y el Señor Jesucristo, desde que el Señor murió y resucitó, dice: yo voy a morir y voy a ser elevado, y cuando yo sea alzado, yo voy a atraer a los hombres a mí mismo. Jesucristo es la fuerza que nos atrae para recibirlo. En este momento hay personas que están siendo atraídos a Jesucristo para venir a Cristo. Y cuando vienen a Cristo, el Señor los pone ¿dónde? ¿Dónde los coloca? Sobre la roca que es Él. Jesucristo es la roca de nuestra salvación. ¿Cuántos saben eso esta mañana aquí? Jesucristo es la roca. La roca no está en la 107 y la 48. La roca está en el mundo entero. Y el que viene a Cristo, Jesucristo lo para sobre la roca. Él es la roca de nuestra salvación. Y mis hermanos, óiganme bien. La institución que Dios, se los voy a mostrar para que no me crea a mí, le crea a la palabra. La institución que Dios ha diseñado para traer la verdad a este mundo, para traérsela a la familia, para traérsela al gobierno, para traérsela a la sociedad, para traérsela a los perdidos. La institución que Dios ha diseñado se llama la iglesia. La iglesia es el diseño de Dios. Quiero mostrarles, si me ponen allá atrás, por favor, ponme el próximo versículo, Primera de Timoteo, capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo le habla, le escribe a Timoteo, que era su hijo en la fe. Era apóstol con Pablo, y Pablo estaba preso cuando escribe esta carta. Y le dice: Timoteo, si yo tardo en llegar a donde tú estás, que es donde yo te dejé, a donde yo te envié, si yo tardo, la razón que te escribo esta carta, que es Primera de Timoteo, que es conocemos Primera de Timoteo como una de las cartas pastorales de Pablo. Primera, Segunda de Timoteo, Tito, las cartas pastorales, las cartas escritas a pastores. Eso es lo que era Timoteo. Si yo tardo, la razón que te escribo esta epístola es para qué. Es para que tú sepas cómo debes comportarte, conducirte. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En la casa de quién? En la casa de Dios. ¿Tendrá Dios una casa en la tierra? Sí. ¿Y cuál es? Coma. En la casa de Dios, coma. Mire lo que dice a continuación. ¿Qué es? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Qué es? La iglesia del Dios vivo. La iglesia de Jesucristo en la tierra es la casa de Dios en este momento. Y si no fuera por la iglesia, el mundo estuviera en oscuridad total. Es la iglesia local. ¿Qué es la iglesia? Óigame lo que es la iglesia. Jesucristo le dijo a sus discípulos, óiganme,
Yo no vengo enseguida, yo vengo pronto, pero lo que ustedes tienen que hacer ahora es tomar el poder que yo les he dado. Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Y ustedes, discípulos, van a ser mis testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Un testigo es uno que atestigua de alguien. Un testigo es el que dice, oye, yo sé que eso es así. Yo soy testigo de eso. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a testiguar de mí. ¿Y qué hicieron los discípulos? Arrancaron en Jerusalén. ¿Y para dónde fueron después? Para Judea. Y después para Samaria. Y de ahí el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para una obrita que les tengo preparada. Y los montaron en un barco en Antioquía, que es en Siria. Se montaron en un barco y navegaron por el mar Mediterráneo y fueron a parar a Éfeso y a Asia Menor y a Europa y a Grecia y a Macedonia hasta Roma. El mundo del primer siglo lo navegaron los cristianos estableciendo ¿qué? Plantando ¿qué? Plantando iglesias. La misión nuestra es plantar iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna es lo que sostiene y baluarte es lo que defiende. La columna es lo que sostiene la verdad y el baluarte lo que defiende la verdad. La verdad de Dios, todas las verdades de Dios se saben en este mundo oscuro y negro y feo, porque la iglesia está proclamando la verdad de Dios. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, aquí y en la Conchinchina. En todas partes donde hay iglesias que se están llevando por las enseñanzas básicas. ¿Cuáles son las básicas? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una verdad básica. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo fue el Mesías enviado para dar su vida por el mundo, por la humanidad perdida, para que con su muerte y su sangre derramada, su resurrección a los 3 días, pudiera salvar a todo aquel que cree y lo reciba a Él como el Salvador. Donde quiera que se está predicando eso, esa iglesia está defendiendo y está propagando y sosteniendo las verdades de Dios. Ustedes saben cuántas iglesias hay en el mundo hablando esto. Esta es una. Somos miles y miles y miles y miles y miles y miles. Y el cuerpo de Cristo es uno solo porque hay una sola iglesia. Existe tal cosa, igual que existe tal cosa como hermanos falsos, que son hermanos que aparentan ser hermanos, pero de verdad genuinamente no lo son. Hay iglesias falsas, hay iglesias apóstatas. La apostasía es apartarse de la fe. La apostasía es desviarse y decir que la verdad es diferente. Y cuando la verdad usted la cambia, ya lo que usted está diciendo no es la verdad, es una mentira. Existe tal cosa como la apostasía, sobre todo en estos tiempos en que estamos viviendo. Claro que sí, estos son señales del fin, de que estamos en los últimos tiempos, la infame apostasía de la iglesia. Hay iglesias apóstatas y siempre las ha habido, pero hay una iglesia genuina y legítima
donde se predica la verdad de Dios y se abre la Biblia y se dice la Biblia es la palabra infalible, completa de Dios. En una iglesia verdadera, ningún libro ni ningún hombre está por encima de la Biblia. Todos los hombres, no importa cuán educados son, no importa cuánta autoridad y cuánto poder tienen, todos los hombres están por debajo de la palabra. La palabra rige a los hombres y no los hombres rigen la palabra. Lo que diga el Señor es lo que dijo el Señor y esa es la verdad. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Todas las iglesias que enseñan la verdad bíblica son columna y baluarte de la verdad. ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Qué es una iglesia saludable? ¿Por qué estoy hablando de esto, mis hermanos? Porque en este mes de enero, si hay un momento en la historia donde necesitamos ser una iglesia bíblica, donde necesitamos ser una iglesia saludable, donde necesitamos un modelo y decir, ¿cuál es el modelo que imito? Miren, nadie puede duplicar. Yo pienso que la iglesia modelo, la iglesia ideal para leerla y estudiarla, es la iglesia que se encuentra en el libro de los Hechos y en las epístolas desde Romanos hasta Apocalipsis. Esa es la iglesia. No la podemos duplicar porque nadie puede duplicar lo que es otra cosa. Nadie puede duplicar hoy lo que pasó ni hace 50 años en otro lugar, ni hace 25 en otro. Nosotros no podemos duplicar la iglesia del primer siglo, pero sí podemos imitarla. Y yo les animo a que la imitemos. Amén. Vamos a imitar la iglesia. Le doy un versículo bíblico más y con esto terminamos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Leamos este versículo. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Oigan lo que dice que hacían. En Jerusalén se salvaron 3,000 personas el día de Pentecostés. Dice que se salvaron, que recibieron la palabra del Señor y que se bautizaron como 3,000 personas. ¿Qué comenzaron a hacer? Dice en Hechos capítulo 2 versículo 42 que perseveraban. ¿En qué? En la enseñanza de los apóstoles. ¿Y en qué más? En la comunión unos con otros. ¿Y en qué más? Partiendo el pan juntos. ¿Y en qué más? Oraban juntos. Perseveraban. Y dice ahí que compartían para las necesidades unos de otros. En Jerusalén había muchos pobres. Y dice que compartían. Los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué interesante. Aurora y yo nos mudamos para El Salvador para ayudar a empezar una iglesia en San Salvador en 1985. Y allí estábamos predicando en una universidad religiosa en San Salvador. Y qué casualidad que en esa universidad es donde nació la teología de liberación. ¿Cuál es la teología de liberación? Es la teología de personas religiosas que alegan que Jesucristo fue el primer comunista y el primer revolucionario. Y allí estábamos nosotros en la cuna de aquello. Allí fue donde me dijeron, tú no eres de aquí. Y yo dije, ay Dios mío, me agarran aquí y me la cepillan. Que yo ni tenía papeles muy claro que se diga. Me mandé para allá desde atrevido. Y salí de aquí de Estados Unidos con un re-entry. Eso quiere decir que era ciudadano de quién sabe dónde. El re-entry permit. Y allá llegué. Y allí me la jugué. Y yo dije, ay Dios mío. Y si este adivina de dónde yo soy. Y este es de los que quieren acabar con los cubanos del exilio. Tú no eres de aquí. ¿De dónde tú eres? Yo le dije, adivina. Y yo dije, donde primero diga, ahí me poso. Dijo, tú eres del Caribe. Yo dije, ay bendito nene, pero si es adivino, oye, mira esto. Diachi.
Dicen que Jesucristo es el primer comunista porque los que habían creído tenían en común todas las cosas y repartían y le daban a los pobres. Sí, pero la diferencia es que un cristiano da voluntariamente sin que el Estado lo obligue. Y para poder dar voluntariamente uno tiene que tener propiedad privada. No es propiedad del Estado. No, Jesucristo no era el primer comunista. Los cristianos damos porque nos place dar, no porque me obliguen a dar. Yo quiero dar mi servicio, mi talento, mi dinero. ¿Por qué? Porque amo al Señor y el Señor se mueve en mi corazón. El Estado no me tiene que obligar a nada. Es más, Carlos Marx, hay libros por ahí que alegan, y vamos a estudiar un día de esto, de que Carlos Marx en realidad estaba poseído por demonios, por los poemas que ha escrito. Dice que vendían los hermanos sus propiedades y daban y perseveraban unánimes en el templo y partían el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero miren lo que dice el versículo 47 y con este termino. Dice que alababan a Dios allí en la primera iglesia en Jerusalén y tenían favor con todo el pueblo. ¿Y el Señor qué hacía? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor estaba añadiendo a su iglesia. Y mis hermanos, yo pienso en esto y se me hace la boca agua pensar que así podemos vivir nosotros en amor, en armonía, que podemos llevarnos juntos, que podemos estar perseverando en la palabra, en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan, y el Señor va a enviar otras personas que vengan y digan: yo quiero lo que esa gente tiene. Amén. Que Dios nos ayude. Y si tú por casualidad estás aquí esta mañana y todavía no has recibido a Jesucristo, yo te invito para que hoy sea tu día. Que hoy sea el día que tú le dices: Jesús, tú eres el Mesías. Y yo creo eso. Y tú moriste por mí, resucitaste y pagaste todos mis pecados. Y Señor, yo te confieso que soy un pecador y te recibo como mi Salvador personal. Entra en mi vida, dame vida de adentro para afuera y cámbiame, transfórmame, ayúdame a seguirte el resto de mi vida. Y si tú lo haces de corazón, el Señor te salva, entra en ti y te transforma el resto de tu vida. Y yo soy testigo de eso. La iglesia, una iglesia saludable, es lo que Dios quiere. Una iglesia bíblica, una iglesia imitando los principios del Nuevo Testamento. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Le voy a pedir que se pongan de pie. Padre Celestial, Señor, ayúdanos en el 24 a tener un corazón encendido para ti, fervoroso, devoto. Ayúdanos, Señor, a amar a otros, pero principalmente a amar a mis hermanos en la fe. Señor, tú mejor que nadie sabes lo difícil que es, Señor, convivir juntos en una iglesia. Porque el diablo se entremete y el diablo nos hace tener querellas unos con otros. Señor, límpianos, ayúdanos a amarnos y a estar unidos, a estar unánimes alrededor de ti, Señor. Haz eso con esta iglesia. Te pido que hagas lo mismo con cada iglesia en Miami, que son iglesias bíblicas y que siguen tu verdad. Que cada iglesia en esta ciudad sea verdadera columna y baluarte de la verdad tuya, Señor. Y así queremos ser nosotros. Ayúdanos a ser una iglesia saludable. ¿Cuántos desean eso? Ser parte de una iglesia saludable esta mañana. Y Señor, si hay alguien aquí que no te ha recibido, Señor, háblale en este momento. Convéncele de la necesidad que tiene, hombre o mujer, de que tú seas su Salvador. Que en este momento en su corazón crean en ti y te reciban de todo corazón. Porque tú dices que todo el que te recibe, tú le das a beber de esa agua que da vida eterna. Mi amigo, mi amiga, recibe a Jesús, que Él te va a dar vida eterna en tu espíritu. Y Señor,
no nos dejes que se nos olvide que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Pase lo que pase, venga lo que venga, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te damos gracias por este día, Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor esta mañana? ¿Cuántos bendicen al Señor? Bendícelo con tus palmas. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Te pedimos que tu mano sanadora pase por aquí, por el medio nuestro, y nos sane a los que están enfermos, los que están con necesidad de un toque divino. Que tu mano pase, Señor, y que tu mano sane, y que tu mano salve. Te lo pedimos esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén y amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por haber venido y estar aquí. Es nuestro honor tenerla aquí esta mañana. Que tengan tremenda semana. Los que puedan, nos vamos a ver el miércoles en la noche. Muy buenos días. Bendiciones.